Le invito a abrir sus Biblias, aquellos que tienen Biblias todavía de papel. La mayoría tenemos Biblias que no son de papel, pero aquellos que tienen Biblia de papel, vamos al primer libro de la Biblia, a la primera página del primer libro de la Biblia. Vamos al libro de Génesis. Hoy comenzamos una serie de predicaciones del libro de Génesis completo. Así que así nos ayude Dios a poder comenzar el libro y terminar el libro. De verdad que estamos emocionados por tener la oportunidad de predicar el libro de Génesis. Así que Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, la palabra del Señor dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por la superficie de las aguas. Señor, engrandece tu palabra en nuestras almas, y que salgamos edificados por medio de tu palabra de este lugar, para vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el libro de Génesis es un libro súper interesante. Es un libro que nos enseña los comienzos. Nos va a enseñar los comienzos de, los comienzos de cómo comenzó todo, ahora iba a decir, pero los comienzos de todo. Todo, cuál fue el primer hombre creado. Nos va a hablar de familia, nos va a hablar de Noé, nos va a hablar de mucha gente, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, la Torre de Babel. Nos va a hablar de muchas cosas, muchas cosas. En Génesis vamos a ver al Creador en toda su esplendor, creando la naturaleza y todo lo que en este mundo existe. Vamos a ver cómo el Creador trabaja con el pecado. Vamos a ver la esperanza que solamente tenemos en Cristo. Vamos a ver más de Cristo que de cualquier otra cosa. Si hay un libro que nos muestra la grandeza de Cristo en toda la Biblia, no tan solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, es Génesis. Génesis es el fundamento de nuestra fe y lo veremos poco a poco, libro, verso a verso, capítulo a capítulo. ¿Y por qué comenzar con el libro de Génesis? ¿Por qué hablar del libro de Génesis? Yo sé que la palabra Génesis significa en el principio. ¿Pero por qué? Bueno, cuando nosotros estábamos estudiando la resurrección de Cristo y Cristo se le presentó a sus discípulos, cuando Cristo estaba apuntando a la Biblia, miren lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo 27. Cuando Cristo comenzó a explicarle a los del discípulo, a los de camino de Emaús, le dijo, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Dice, y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Comenzando por dónde? Por Moisés, por el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Más adelante, cuando le está hablando a sus discípulos, dice el versículo 44, y él les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que si nosotros vemos, cuando Cristo le está explicando a sus discípulos, ¿por dónde comienza Cristo a explicarle referente a él? Por Moisés. Entonces, ¿por dónde también nosotros debemos comenzar? Por Moisés, por Génesis. Así que, Dios mediante, hablaremos de Génesis, pero es importante ponernos primero en el contexto de Génesis. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios cuando se escribió Génesis? Estaba en el desierto. El pueblo de Dios estaba en el desierto. Moisés estaba en el desierto. Y es importante porque ¿cuántos años estuvo el pueblo de Dios en Egipto? Cerca de 400 años. Todo lo que ellos conocían eran los egipcios. Todo lo que conocían eran de Egipto. Los dioses eran de Egipto. Como la narración de cómo se hizo el mundo era de Egipto. La adoración al faraón era en Egipto. Todo lo que ellos conocían era Egipto.
Y Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia y eso es lo primero que ese pueblo comienza a conocer de Dios. Ellos habían escuchado de Dios, pero ellos comienzan a conocer de Dios. Es importante que aunque el libro de Éxodo va después del libro obviamente de Génesis, pero es importante porque Moisés nos dice cuánto conocimiento de Dios ellos tenían. Cuando Dios llama a Moisés a servirle en Éxodo 3, si no me equivoco, Moisés le dice a Dios, ¿en el nombre de quién voy a ir? Eso implica que Moisés tampoco en aquel momento no tenía mucho conocimiento de quién es Dios. Así que el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, nos va a enseñar quién es Dios. Y ellos necesitaban saber quién es Dios. Recuerden que ellos iban a entrar a una tierra nueva, una tierra prometida, y no sabían quién era su Dios. Así que lo primero que hace Moisés es que narra la creación. Imagínense que estas personas han escuchado por cientos de años otra manera de cómo se creó el mundo. Muchas otras maneras de cómo se creó el mundo. Y por primera vez ellos están escuchando cómo el mundo verdaderamente fue creado. Y el énfasis es y saldrá en la pantalla. Este es el énfasis del capítulo 1 y hasta el 2:3 dice, Dios creó un mundo bueno y bendecido por medio de su palabra. Y el hombre fue diseñado para que gobernara esta creación. Ese es el énfasis del capítulo 1 de Génesis. Y ese es el énfasis aún de la Escritura. Así que, primero, veamos la grandeza de Dios. Veamos la grandeza de Dios. Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de la Biblia. El primer versículo de la Biblia nos dice que Dios es un Dios creador. Pero si nosotros analizamos todo eso, cuando dice que Dios creó, esa palabra creó es importante. Esa palabra creó es importante. Porque todas las demás personas que crean cosas, no crean como Dios creó. Complicado, ¿ah? Pero miren por qué. Porque la palabra creó en el hebreo significa bará. Esa palabra creó significa bará. Y la palabra bará significa que creó de la nada. Todos los demás inventores o todos los demás que inventan cosas tienen materia en sus manos para inventar. El único que no tuvo nada en sus manos y hizo todo es Dios. Dios no tenía ningún elemento en sus manos. Dios creó de la nada. Entonces, así que si nosotros leemos ese texto en hebreo, diría, en los comienzos, en los principios, Elohim creó de la nada los cielos y la tierra. Porque esa palabra Dios es la palabra Elohim. Significa un plural. Es como si dijera el dioses. Un poco complicado. Pero es importante que, aunque la palabra Elohim está en plural, dice creó el dioses. Es importante porque si fueran muchos dioses, diría crearon los dioses. Pero la palabra creó está en singular y Elohim es la palabra Dios o dioses. Así que en el principio creó el dioses, los cielos y la tierra. No significa que hay muchos dioses o muchos dios, hay un solo Dios, pero poco a poco vamos a ver la pluralidad de Dios en toda la Biblia. Pero es importante porque ellos tenían que entender que Dios creó de la nada. Y es importante porque aún los científicos dicen que, o algunos científicos, no todos, dicen que el mundo fue creado por una explosión. ¿Pero una explosión de qué? El Big Bang, ¿una explosión de qué?
Para que explote algo, tiene que haber algo. Algunos dicen que hubo unos átomos que explotaron. Bueno, de ninguna explosión sale algo bonito. De ninguna explosión sale algo maravilloso. Y ellos, al igual que nosotros, estamos viviendo, bueno, ellos estaban viviendo y nosotros estamos viviendo ahora un mundo donde se cuestiona todo de Dios. O sea, hay que tener más fe para decir que este mundo fue creado por una explosión que decir que este mundo fue creado por Dios. Hay que tener más fe para eso. Así que el primer versículo de la Biblia, Dios comienza diciendo, en el principio creó Bará Elohim, los cielos y la tierra. Y cuando decimos los cielos y la tierra es como si fuera un resumen. Dios creó todo el universo. Todo lo que existe lo creó Dios. Así que esto es importante porque, y saldrá en las pantallas, hay algo que tenemos que tener en la mente. Y es que aquí se marca la diferencia por toda la vida. Dios es el creador, todo lo demás es ¿qué? Es creación. Aquí ya hay una marca distintiva. Desde el primer versículo de la Biblia dice, yo soy el creador y ustedes son la creación. Ya Dios está marcando la línea y está diciendo, yo no soy como ustedes. Yo soy distinto. Yo soy distinto. Cuando decimos que Dios es creador, Dios creó, significa que todo depende de Él. Todo depende de Él. Nada depende de Él. Y es importante porque cuando nosotros vemos libros como Job y los Salmos, y yo he utilizado esta ilustración en muchos momentos, usted sabe que cuando usted quiere que las luces se prendan en un momento determinado en su casa, a una hora, usted pone como un timer. Y el timer va corriendo y cuando es hora de prender las luces prenden. Dios no puso un timer en la creación. Cuando llueve es porque Dios dice que llueva. Cuando todo lo que sucede en esta tierra es que Dios dice que pase. No sale al azar. Y todo eso por el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Si nosotros vemos, Dios nos está diciendo que la tierra no tenía un orden, no estaba ordenada. Y vamos a ver cómo en Génesis capítulo 2, versículo 3, cuando Dios termina la obra, todo está organizado. Pero hay algo importante que Él empieza a introducir. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Está introduciendo ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Si ven, en el versículo 1 dice, Dios creó. Versículo 2 dice, el Espíritu de Dios se movía por las aguas. Así que ya nos está dando un poco de distintivo de lo que es esa pluralidad dentro de la Trinidad. Y vemos a Dios creando sin ninguna materia todas las cosas. Número 2, lo segundo que nos enseña este pasaje es que en la creación, veamos la creación. Busque su Biblia, por favor, y leamos la creación. Dios tiene el poder para todo. Yo quiero que se vayan fijando. Si ustedes comienzan a notar palabras que se repiten, vayan marcándolas, porque al final vamos a ver el énfasis del capítulo 1. Así que al principio, los primeros 3 días, Dios forma todas las cosas. Del día 4 al día 6, Dios rellena lo que formó. Así que el día 1, Dios crea la luz y la oscuridad. Dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y hubo la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana
de un día. El primer día, Dios creó la luz y la oscuridad. Segundo, separó la luz de la oscuridad. Segundo día, creó el mar y el cielo. Versículo 6. Entonces, ¿qué? Dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separaré las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Wow. Y dice al final, y fue así. Y llamó Dios a la expansión del cielo, y fue la tarde, y fue la mañana del segundo día. El tercer día, Dios hace la tierra fértil. Versículo 9. Entonces, ¿qué? Dijo Dios: júntese en lugar las aguas que están bajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierba que dé semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. Ahora Dios comienza a rellenar todas las cosas. Versículo 14 nos dice el cuarto día que Dios hace las luces para el día y la noche. Entonces, ¿qué? Dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sea para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Si ustedes ven hasta aquí, hay gente que adora la naturaleza y dice la madre naturaleza. La naturaleza no tiene madre. Suena duro, pero la naturaleza no tiene madre. Suena hasta cómico, pero no tiene madre. La naturaleza tiene un padre creador de todas las cosas que hizo todo sin necesidad de ningún material. Él creó de la nada. Y hay hombres que adoran las estrellas. Y hay hombres que adoran el firmamento. Pero el firmamento y las estrellas anuncian la obra de sus manos. Entonces es importante. Ya ustedes están viendo por qué Romanos Dios dice que adoraron la creación antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Y ya ustedes ven cómo Dios se va sintiendo, cómo Dios se siente, dándole un término humano a Dios, cómo Dios se siente cuando el ser humano adora la creación antes que el Creador. Es lo que dice Romanos. Que la creación adora al Creador antes que el Creador, a la creación antes que el Creador, que es bendito por los siglos. Aún ustedes y yo, cuando nosotros hacemos, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo? Usted lo hizo, pero otro se lleva el crédito. Y el otro recibe el crédito. Y usted está al lado sabiendo que lo hizo usted. Es lo que Dios siente, dándole características humanas a Dios,
lo que Dios siente, conforme a los salmos, cuando la gente se adjudica la creación solamente a ellos. Cuando Dios es el que hizo todas las cosas. Así que Dios hace la luna, las estrellas y el firmamento, el sol. Y en el día 5 hace los peces y las aves. Entonces dijo Dios, versículo 20, llénense las aguas de multitud de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. El sexto día, Dios entonces hace las criaturas terrestres. Dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si nosotros vemos, y el domingo que viene vamos a enfocarnos en la creación del hombre, en cómo Dios forma el hombre y los mandatos que Dios le da al hombre. Pero si aquí vemos, Dios termina toda la creación en 6 días y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Por ejemplo, este texto contesta algunas preguntas. Hay gente que dice, ¿cómo? Todavía no vamos por ahí. Hay gente que dice, ¿cómo es que los dinosaurios coexistieron con el hombre y no se mataron entre sí? ¿Cómo es que los dinosaurios y los hombres coexistieron y no se mataron entre sí? Este texto lo contesta. ¿Por qué? Aún después del pecado. Génesis 3 vemos el pecado. Pero ¿por qué podían coexistir los hombres y también podían coexistir los animales? Mire lo que dice el versículo 29. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda ¿qué? Toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto servirá ¿de qué? De alimento. Y toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda ¿qué? Toda planta verde, ¿para qué? Para alimento. Y fue así. Esa pelea por lucha de sobrevivencia, el hombre matando al animal para comer y el animal matando al hombre para comer, en la creación de Dios no existía. Tanto el hombre se iba a alimentar ¿de qué?
de fruta y planta. Y los monstruos y todo esto, como dice el texto, se van a alimentar ¿de qué? De planta y de fruta. Entonces es importante porque Hollywood nos quiere vender como que los humanos vinieron millones de años después que los dinosaurios. No. Cuando Dios creó todo, Dios creó todo. Y cuando Dios se sentó o Dios miró todo, dijo, todo lo que hice es bueno en gran manera. Un autor dice esto: Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era muy bueno. El autor observa al Señor evaluando lo hecho. Ve que Dios tiene un rostro de satisfacción y gozo, como cuando un artista contempla su obra terminada y escucha a los más severos críticos decir, es una obra maestra. La obra que Dios ha hecho no solamente es bella, hermosa, impresionante y buena en sí misma, también útil para cumplir el propósito para el cual fue creada. Ese es el sentido de la expresión hebrea muy bueno. Es como si Dios se sentara y mirara todo lo que Él hizo y quedó impresionado con lo que Él hizo, como un artista queda impresionado y dijo, todo lo que he hecho es bueno. Todo es bueno. ¿Y qué hace en el versículo 7? En el día 7, descansa. ¿Pero descansa de qué? ¿Será que paró de hablar? Porque todo lo hizo ¿cómo? Con el poder de su palabra. Así que dice el capítulo 2, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Después de Dios hacer la obra en 6 días, de 24 horas, porque vieron que era día y noche, el último día, el séptimo día, Él santificó ese día y recesó. Ahora, ¿cuál es el énfasis del pasaje? ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es simplemente Moisés, lo único que quería Moisés era que el pueblo viera cómo se hizo todo. No, hay un énfasis. Miren esto, si usted marcó las palabras que se repiten, la primera palabra que se repite en todos los lugares, mayormente en todos los lugares dice, y dijo Dios. Se repite en el 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 y 26. Y dijo Dios. Y lo que Dios dijo, sea o, y fue así. Versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 3, 7, 9, 11, 15, 24 y 30. Y Dios dijo, y lo que Dios dijo, ¿qué pasó? Y fue así. Eso es lo que se repite en ese pasaje. Lo que Dios dice, y fue así. También dice, e hizo Dios. Produjo la tierra. Versículos 4, 7, 12, 16 al 18, 21, 25 y 27. Esas son las palabras hasta ahora que más se repiten. Pero hay otra palabra que también se repite. Y Dios los bendijo. 5, 8, 10, 22, 28 y 30. Y también hay otra palabra que se repite. Y vio Dios que era bueno. 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. Si nosotros vemos en Génesis 1, vemos que la gente piensa, o la mayoría de la gente piensa, ok, ¿qué es Génesis 1? La creación. ¿Está mal pensar que Génesis 1 es la creación? No, es la creación. Pero hay algo que Moisés le está enseñando al pueblo que va más allá de la creación. Y lo que Moisés le está enseñando al pueblo es,
que lo que Dios dice se hace. Lo que Dios dice se hace y es bueno y de bendición para nosotros. Si usted me dice, si usted pregunta, ¿cuál es el énfasis de Génesis 1? Que lo que Dios dice se hace, es bueno y de bendición para nosotros. Buena introducción para todo un libro de 66, compendio de 66 libros, ¿verdad? Entonces, si vemos en los Salmos, o vemos en el segundo libro de Samuel, o vemos en Juan, hay un mandato de Dios que dice, ámense los unos a los otros, por ejemplo. Tengo que tener Génesis 1 en mente. ¿Qué enseña Génesis 1? Que lo que Dios dice se hace, es bueno y de bendición para mi vida. Si vemos Génesis, la idea de Génesis 1 es mostrarnos a un Dios bueno, a un Dios que todo lo que Él dice se hace. Y todo eso es bueno y de bendición para nosotros. ¿Qué Dios le dijo al hombre? De todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. No comas de ese árbol. El día que de él comieras, ciertamente ¿qué? Morirás. Lo que Dios dice, se hace, es bueno y de bendición para nuestras vidas. Viene la serpiente y le dice, ¿con qué Dios te dijo? Es que Él sabe que el día que tú comas de Él, vas a ser igual que Dios. A veces nosotros creemos que la tentación de Adán y Eva fue el ser igual a Dios. Esa era la consecuencia. Lo que Satanás le está diciendo es, Dios te mintió. Dios no te dijo toda la verdad, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual que Él. Dios es un mentiroso. Eso fue la cizaña que puso Satanás en Eva. Génesis 1 dice, y Génesis 2 también, vamos a ver eventualmente cómo hizo todas las cosas. Génesis 1 dice, lo que Dios dice se hace, Dios no miente. Y cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, es bueno para nuestras vidas y es de bendición para nuestras vidas. Y la primera tentación fue, Dios es mentiroso. La primera tentación de Eva, que la veremos eventualmente, esa tentación era diciéndole, Dios te mintió, Dios te mintió, Dios es mentiroso. No lo hagas. No le hagas caso. Por eso, y lo veremos más adelante, cuando Cristo está en Mateo 4 y está siendo tentado por Satanás, Satanás le dice, convierte esta piedra en pan. ¿Y qué Cristo le dice? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿A qué está haciendo alusión Cristo en Mateo 4? A toda palabra que sale de la boca de Jehová. Satanás le está haciendo la misma tentación que a Eva. Le está diciendo, Dios te mintió. Dios te mintió. Y Cristo lo que le está diciendo a Satanás es, Dios no miente. Lo que Dios dice se hace, es bueno y de bendición para mi vida. Y Cristo le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Si usted analiza, de toda palabra que sale de la boca de Jehová, está citando Deuteronomio 8. Pero ¿a qué está haciendo alusión Deuteronomio 8? A Génesis 1. Toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces es importante que si tú estás comenzando en la fe, si tú estás aquí con nosotros y tú estás comenzando en la fe, es importante que tú tengas hoy este fundamento. Lo que Dios dice, se hace. Es bueno para tu vida. Es bueno y de bendición para tu vida. Y créanme, que va a llegar momentos en tu vida de fe que tú vas a cuestionar y vas a decir, wow,
eso que me está diciendo que haga Dios, eso que Dios me está diciendo que yo haga, está bien difícil. O eso que me está diciendo Dios que yo haga, yo no lo quiero hacer. Génesis 1 nos enseña que lo que Dios dice, se hace. Entonces, si lo que Dios dice se hace es bueno y de bendición para nuestras vidas, ¿cómo debemos ser como padres? ¿Quién debe gobernar en las decisiones como padre? ¿Lo que yo creo o lo que Dios dice? ¿Quién debe gobernar las decisiones como matrimonio? Mis hermanos, hay veces que yo converso con algunos hermanos y hay veces que en la vida diaria la Biblia no es la herramienta para tomar decisiones. Hay veces que tomamos decisiones sin consultar con la Biblia. Y decimos, sí, yo voy a hacer esto, sí, yo voy a hacer esto otro, y no consultamos con la Biblia. Y de momento vemos cómo nos salen mal. Y vemos todas las cosas que nos salen mal. Y decimos, pero ¿cómo es posible que me sale mal esto? Es que lo único que Dios ha prometido, que es bueno y va a bendecir tu vida, es el cumplimiento de su palabra. Génesis 1 nos habla que todo lo que Dios dice se hace, es bueno y de bendición para nuestras vidas. Todo lo que Él dice en una buena interpretación es bueno para nosotros. Así comienza el primer capítulo del primer libro de la Biblia, mostrándonos que lo que Dios dice, yo sé que lo he repetido mucho porque hay veces que tenemos que repetirlo para que se quede ahí, que lo que Dios dice se hace, es bueno y de bendición para nuestras vidas. Pero número 4, y para terminar, aquí hay algo muy grande. Y es, veamos a Cristo. Veamos a Cristo. Cristo está en Génesis 1. Ya vimos que en Génesis 1 está Dios, ¿verdad? Dios en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. ¿Qué dice el versículo 2? Que el Espíritu de Dios se paseaba por encima de las aguas. ¿Y dónde está Cristo? Juan nos dice dónde está Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Dale al próximo, por favor. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Adiós, ¿no escribí el verso 3 yo? Pues perdóname, mala mía. Fui yo. Ella que está nerviosa allá sin espejuelo, fui yo. Versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Versículo 14, ahí sí sale la pantalla. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que todo lo creado todo lo hecho, todo lo que fue creado por medio de Él. Entonces Juan me dice que Cristo está en Génesis. Recuérdense que Cristo, mucha gente piensa que Cristo comenzó a existir cuando nació ¿de quién? De María y de José, o de María. De María, no. Cristo, Dios, se hizo carne en María, pero Cristo existía desde siempre porque es Dios. Y Juan dice que Cristo es el Verbo que hizo todas las cosas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Yo le voy a explicar cómo es. No aseguro que lo entendamos, pero le voy a explicar cómo es. La palabra verbo es la palabra palabra. Palabra. Verbo es la palabra palabra. ¿Cómo Dios creó todas las cosas en Génesis? ¿Usando qué? Su palabra. Dios habló y quien creó todas las cosas fue su palabra. El verbo, su palabra. Y Juan nos dice que esa palabra que creó se hizo carne y vimos su gloria
gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces en Génesis 1 está el Dios Padre, está el Espíritu paseándose por encima de las aguas y está el Hijo creando todas las cosas. Porque Él dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el versículo 3, que se me olvidó ponerlo, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aún en Génesis 1 se ve al Salvador del mundo. Entonces, por eso es la grandeza de la cruz. Porque quien murió colgado desnudo en un madero fue el que hizo todas las cosas. El creador, el que cuando Dios habló, salió la palabra y hizo todos los cielos, todo lo que tú ves. Cada montaña, todo. El que hizo todo decidió morir en una cruz para salvar a viles pecadores como tú y como yo. Ese Dios que creó todas las cosas decidió morir en una cruz. Así que ¿dónde vemos a Cristo? Vemos a Cristo en la creación. Vemos a Cristo creando. Pero también vemos a Cristo en el reposo. ¿Qué Dios hizo en el último día? Reposó. La gente comenzó a adorar el día de reposo. Y comenzó a adorar el día de reposo. Y empezaron a crear leyes el día de reposo. Leyes que hasta no podías limpiarte si tus chancletas se ensuciaba, no podías limpiártela. Porque era trabajo. Pero Cristo en el Nuevo Testamento dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que aun cuando Dios descansa en el día número 7, y ese día dice, y descansó Dios, y lo santificó, lo bendijo, ese día apuntaba al descanso de nuestras almas que solamente Cristo puede dar. Así que aún el séptimo día, Dios descansando, nos enseña que nosotros necesitamos un descanso. Porque aún Dios descansó en el séptimo día. Nosotros necesitamos un descanso. Pero un descanso, mira lo que dice al final. ¿Un descanso para qué? Para vuestras almas. Ese descanso de Génesis 1, Génesis 2, 3, 1 al 3, Génesis 2, 1 al 3, que habla de ese séptimo día. Aún Dios puso un séptimo día como el día de descanso. Pero la gente pensó que ese descanso era simplemente no trabajar. Y ese día de descanso lo que nos dice es que aún nuestras almas necesitan un descanso. Nuestras almas necesitan creer en algo para el descanso de nuestras almas. Y ese algo es Cristo. Cristo es el único descanso para nuestras almas. Es impresionante cómo quizás 1600 años, 2000 años antes que Cristo naciera, Dios, el séptimo día dice, este día es un día de descanso. Estaba apuntando a lo que Cristo venía a hacer después. Por eso el centro de todo es Cristo. Por eso es que en Romanos dice, porque todo es de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Así que cuando nosotros vemos Génesis 1, ¿qué nos enseña Génesis 1? Que lo que Dios dice, se hace, es bueno y de bendición para nuestras vidas. Pero también Génesis 1 nos presenta la necesidad de un Salvador. Que el que hizo todo por el poder de su palabra, esa palabra se hizo carne en Cristo. Y vino a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Vino a ser crucificado en la cruz del Calvario. Ese verbo que hizo todas las cosas se hizo carne en Cristo. Y Él dijo que todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Así que más que aprender de Génesis, aprenderemos de la Trinidad. Cómo Cristo
el Espíritu Santo y Dios obran en el Antiguo Testamento y cómo eso apunta a la salvación que solamente Cristo puede dar. Y lo veremos en cada capítulo y cada texto de la Biblia. Vamos a ir conectando cómo Génesis me muestra la necesidad de Cristo y cómo Cristo es el único que salva. Así que, ¿qué aprendimos? Que lo que Dios dice se hace, es bueno y de bendición para nuestras vidas. Y ese que hizo todas las cosas, se hizo carne y fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el tercer día resucitó de los muertos y dijo que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es la única verdad. Gracias, Señor, por Génesis 1. Padre, ayúdanos a entender, porque es muy fácil decirlo, que lo que tú dices se hace, es bueno y de bendición para nuestras vidas. Sí, Señor, es fácil decirlo, pero ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a hacerlo como tu palabra pide que lo hagamos. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque tu palabra nos revela a Cristo. Gracias, Señor, porque en Génesis 1, si no fuera porque inspiraste a Juan a enseñarnos que en Génesis 1 estaba Cristo, no hubiésemos perdido de esta gran y maravillosa obra. Señor, gracias. Porque ahora quizás podemos entender un poco más cuando tu palabra dice en Filipenses que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Tú eres ese Dios, Cristo, tú eres ese Dios que creaste todas las cosas por medio de tu palabra. Tú fuiste esa palabra creadora. Y tú decidiste humillarte en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. ¿A quién más vamos a adorar si no es a ti? ¿Para quién más vamos a vivir si no es para ti? Padre, y si aquí hay alguien que no vive para ti, muéstrale tu gloria. Muéstrale, Señor, que solamente tú perdonas pecado. Y muéstrale la gloria de Cristo, esa gloria que nosotros estamos viendo hoy. Esa hermosura del Dios creador. Muéstrasela, Señor, para que puedan saber y entender que separados de ti, nada pueden hacer. Gloria sean dadas a tu Hijo Jesucristo. En su nombre hemos orado. Amén y amén.